Welcome back to the Combo Couch. We are here in Managua, Nicaragua. Behind me, you can see the Consejo Supremo Electoral, which is the Supreme Electoral Council. We are about to conduct a few interviews with the president and magistrate of the Supreme Electoral Council. We're going to ask them about the accusations that the United States has posed against them regarding the fraudulent, what they call fraudulent elections, and what the Biden administration has said are pantomime elections. We will also be asking one of the president of the Supreme Electoral Council her backstory, because she was at President Daniel Ortega's inauguration on Monday, and Ortega kind of laid out really what happened to her as she has lost one of her limbs. Perdió su brazo, pero no perdió su alma, no perdió su conciencia, no perdió su espíritu de lucha. And we really wanted to get the story behind what led to that incident and really what the story is behind all of that. Primeramente, muchas gracias por tomar nuestras preguntas y por estar aquí. Yo quería saber cómo responden ustedes, el Consejo Supremo Electoral, representantes tan importantes, hacia las acusaciones que estas elecciones pasadas para la presidencia fueron, como lo llamó la administración de los Estados Unidos de Joe Biden, una elección fraudulenta, una pantomime, una elección que no es verdadera. ¿Cómo responden a esas acusaciones? Bueno, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad y este espacio. Nosotros como Consejo Supremo Electoral tenemos que reafirmar que nuestra misión es el fortalecimiento y consolidación de la democracia de nuestro país, de Nicaragua. Este proceso electoral, como lo dijimos desde el 6 de mayo, que se convocó a las elecciones basadas en la ley electoral, basadas en la constitución política, basadas en nuestras leyes, este proceso es fue y sigue siendo de los y las nicaragüenses. El pueblo aquí es el soberano, el que decidió, el que fue a ejercer su voto en cada urna, en cada centro de votación. El pueblo de Nicaragua decidió quiénes eran los que iban a dirigir este país como gobierno. Y así fue. Y nosotros respetamos al soberano, que es el pueblo de Nicaragua. Por tanto, nosotros, enmarcados en esa ley, no nos marcamos más bien en lo que nos dice y nos dice el pueblo soberano. Así que si hay otra opinión a nivel fuera de lo que es nuestro proceso, nosotros nos basamos en lo que dice el pueblo de Nicaragua, en lo que dijo el soberano, que el pueblo de Nicaragua ejerció su voto y decidió quién iba a estar ahí. Yo creo que en este tema es importante recordar que el Consejo Supremo Electoral, como poder del Estado, desde el 1 de julio del año 2020, hizo una ampliación de plazo para que los partidos políticos que quisiesen participar en el proceso electoral lo hiciesen, y en esa oportunidad el Consejo Supremo Electoral redujo o amplió el plazo de 1 año a 6 meses para que los partidos políticos que quisieran hacerlo se inscribieran. Es decir, hubo una flexibilidad para la participación de los partidos políticos. Sin embargo, nosotros, y cuando digo nosotros, este poder del Estado no recibió nuevas solicitudes de partidos políticos. Simple y sencillamente lo que hubo fueron comentarios, lo que hubo fue expresiones, pero formal y oficialmente este Consejo Supremo Electoral nunca recibió la solicitud de ningún partido político para constituirse como tal. Así que los que pueden decir no nos dieron espacio o no dieron espacio para nueva candidatura, esa es una falsedad, porque simple y sencillamente nosotros no recibimos ningún documento oficial, no recibimos ninguna solicitud y nadie nos puede presentar ningún documento que demuestre de que sí trajo a este Consejo Supremo Electoral un documento, una solicitud o algo que nosotros hayamos rechazado. Nosotros no lo recibimos. Yo creo que ahí la forma más sencilla de
de desmentir este tema de que eran candidatos presidenciales es que demuestren en qué momento se postularon como candidatos presidenciales y a qué partido representaban. Porque nosotros sabemos de ciudadanos que están detenidos por procesos que el Poder Judicial está llevando a cabo, pero que nosotros no tenemos aquí en el Consejo Supremo Electoral ninguno de esos ciudadanos que están detenidos que haya pertenecido a ningún partido político. No pueden ellos demostrar que participaban en un partido político. Nosotros somos 6,5 millones de nicaragüenses. La ley electoral, la Constitución Política de la República dice que cualquiera nicaragüense que crea que reúne los requisitos puede decir que aspira a la presidencia de la República de este país y cumple los requisitos. Entonces cualquier nicaragüense pudo haber tenido la intención y pudo haber expresado públicamente: yo quiero ser candidato de la República. Cualquier candidato, cualquier persona puede en este país decir: yo quiero ser candidato siempre y cuando cumpla los requisitos, pero debo pertenecer a un partido político, me debe inscribir un partido político y debo por tanto cumplir los requisitos que se establecen en la Constitución y en la ley electoral. Sin embargo, estos nombres de estos ciudadanos nunca llegaron a este Consejo Supremo Electoral en ningún partido político inscrito, ni constituyeron ningún partido político nuevo, como les decía, para presentarse ellos como candidatos. Por tanto, nunca fueron candidatos presidenciales oficialmente. Porque, como les digo, desde el 1 de julio del año 2020 que nosotros hicimos esa ampliación de plazo, no se creó ningún partido político adicional que dijera: llevamos a fulano de tal o a tal persona para candidato del partido. Entonces, por tanto, estos no son candidatos presidenciales. Y eso fue lo que nosotros dijimos en su momento cuando se quiso decir de que eran candidatos presidenciales detenidos. Nunca fueron candidatos presidenciales porque nunca fueron inscritos por ningún partido político como candidatos presidenciales. Podían haber tenido aspiraciones, pero nunca fueron inscritos como candidatos presidenciales. Y eso tendrían ellos que demostrarnos a nosotros que sí los inscribieron, pero no lo pueden hacer porque nunca llegaron aquí inscritos por ningún partido político inscrito como partido. Por tanto, nunca fueron candidatos presidenciales. Además, debo señalar otra cosa que creo que es importante también. Nosotros en su oportunidad hicimos una certificación donde decíamos que a todas las organizaciones políticas acreditadas debían de cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Constitución Política de la República, en la Ley Electoral, en la Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua, en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Ese era parte de los requisitos que estaban establecidos como parte de las obligaciones de los partidos políticos. Y la Constitución Política de la República es clarísima al respecto cuando dice en el artículo 147 que para ser presidente o vicepresidente de la República, dentro de las calidades, en el inciso B dice que los que encabecen o financien un golpe de Estado, los que alteren el orden constitucional y como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno, viceministerio o otros poderes del Estado, no pueden ser candidatos a presidente o vicepresidente de la República. Es decir, la Constitución Política aquí es clara. Entonces nosotros estábamos trabajando con todo este elemento y cuando el Poder Judicial decide hacer sus medidas de orden judicial, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir como parte del poder del Estado de Nicaragua lo que mandata el Poder Judicial. Recordemos que nosotros somos 4 poderes del Estado que trabajamos de forma armónica, coordinada, y que por tanto si el Poder Judicial decide que va a suspenderle los derechos civiles, políticos a determinados ciudadanos, nosotros no podemos incorporarlo, aunque cualquier partido político quiera incluirlo.
Entonces, en ese sentido, pues no, nosotros desmentimos categóricamente que los ciudadanos o ciudadanas que se encuentren detenidos por procesos que está impulsando el Poder Judicial hayan sido candidatos presidenciales. Si tuvieron pretensión, esas fueron pretensiones, pero hasta ahí llegó. Quería pedirte que cuéntenos, porque hemos leído en los medios de Nicaragua y las cuentas de sandinistas sobre tu historia. Sería bueno escuchar. Ok, gracias. Bueno, nací en Bonanza, en la costa Caribe Norte, de una familia muy humilde. La costa Caribe Norte, que es Bonanza, más que el pueblo trabajador minero, porque vive de eso, pues el tema de sacar oro de las minas. Ahí estuvo por parte de los Estados Unidos dirigiendo esas minas en el tiempo de los 70, en los años de Somoza, por lo cual el pueblo ahí mismo era sometido. Entonces, desde muy pequeña, mis abuelitos me enseñaron de que uno tenía que buscar cómo ser uno mismo, valerse por uno mismo, no estar sometido por todo lo que ellos habían pasado. En el 79, cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista, ya mis hermanos y parte de mi familia que estaban dentro de las filas del Frente Sandinista, con el triunfo yo más aún conozco, y es así que me ingreso a ese batallón de lucha contra la oscuridad que es la Cruzada Nacional de Alfabetización. Con 13 años fui a alfabetizar ahí mismo en una comunidad de El Salto Grande de Bonanza, perdón, de Siempre Viva era, de Siempre Viva. Y después, bueno, trabajando con la Juventud Sandinista ahí mismo en el pueblo de Bonanza. Como la Bonanza queda, sus comunidades aledañas a Honduras, en los años 80, con la guerra, que fue la intervención norteamericana fuerte en ese sector, la mayor parte de los hombres jóvenes salieron hacia los frentes de guerra, quedando poca gente pues en el trabajo del cuidado del pueblo, por lo que ingresé a las milicias populares sandinistas, lo que decía en ese tiempo que eran los que resguardaban más a las comunidades. Siendo miembro de la Juventud Sandinista, 19 de julio, y dentro de allí nos dicen, 19 de julio de 1982, que teníamos que hacer resguardo de varios puntos estratégicos de la comunidad. Entonces ahí vamos y nos mandan pues a nosotros, a la escuadra nuestra, que le llamamos la escuadra, de 10 personas, nos mandaron hacia el Salto Grande, que era la represa hidroeléctrica de ahí, de Bonanza, que es la que daba energía y agua hacia el pueblo de Bonanza. Nos mandan a cuidar ese lugar desde el 17 de julio. Estamos ahí pues en el 1982, porque se temía que para el 19 de julio hubiese algunos ataques hacia puntos estratégicos. Yo tenía 15 años y es así pues que quedamos ahí. Pasó el 19 de julio, gracias a Dios no había pasado nada, pero bueno, ya para el 23 de julio, que era el Día de los Estudiantes, comentando con los otros compañeros de la escuadra, les decía yo que como yo me iba a estudiar hacia Cuba porque tenía una beca que había concursado como mejor estudiante para poder ir a estudiar a Cuba, enfermería, pediatría, yo le decía, como me voy a ir, quiero dejar algo para los niños, pues porque era yo miembro de la Juventud Sandinista, coordinamos con la comunidad para poderles hacer algo el 25 de julio
para poderle hacer unas piñatitas a la comunidad donde estábamos con caramelos y una fiestecita porque no habíamos hecho nada el 19 de julio. Y es así que el 24 de julio en la mañana salimos con 3 compañeros hacia el pueblo de Bonanza a buscar las cosas que íbamos a hacer para la fiesta. Es ahí donde me dice pues el secretario político y el jefe del ejército de ahí de Bonanza que me tengo que quedar porque el lunes me tocaba viajar. Ese día era el sábado y por lo tanto que tenía que regresarme para Bonanza. Yo le decía que no, me tenía que ir para ir a hacer la actividad. Regresamos, cuando nosotros regresamos, estábamos la otra compañera, porque éramos 2 mujeres que estábamos nada más, estaba en la parte de la cocina preparando, nosotros bajando las cosas. En un momento pues que nos avisan que teníamos que irnos a las trincheras, nos vamos a las trincheras, sacamos a la comunidad lo más alejado donde estaba una capilla de ahí mismo de la comunidad. Y a las 5:30 de la tarde se da el ataque de más de 100 contrarrevolucionarios contra 8 compañeros que estábamos ahí. Tristemente, pues, mis 7 compañeros ofrendaron su vida a la revolución. Soy la única sobreviviente. En ese momento, pues, me trasladaron posteriormente que entró, pues, el refuerzo, pero ya la contra pues había hecho desastre en toda la comunidad. Yo me hice la muerta, es así como sobrevivo, y porque estaba totalmente ensangrentada, herida de las 2 piernas y el brazo derecho con 14 orificios porque tenía, ellos eran más de 100 y se fueron ellos y entraron pues el refuerzo. A mí me trasladaron hacia Camanagua, trataron de salvarme el brazo y en la intervención pues que no lograron salvarlo. En un momento pues que se presentó el día de la operación el doctor que me atendía con una psicóloga y yo le decía porque una psicóloga cuando yo me desperté porque fueron varias noches que pasé, que me sentía mal el cuerpo. Cuando desperté yo sentí un alivio, que no sentí ese dolor y entonces me preguntó pues el doctor que cómo me sentía, yo bien, y entonces cuando él me dice que está la psicóloga que está, yo digo mis piernas, vuelvo a ver, tengo las piernas, mi otro brazo y vuelvo a ver aquí, entonces ya no tenía el brazo, entonces yo me puse a sonreír y le dije, y él me dice, mira, tuvimos que tomar una decisión. Tu mamá firmó, pero bueno, ella va a trabajar con vos para ver si te sentís mal. Entonces yo me puse a reír y sonreír pues, y le dije, esto no es nada para lo que ofrendaron mis 7 compañeros, porque ellos dejaron hijos, dejaron familia, ellos eran el sostén de su hogar, porque ahí habían obreros, habían campesinos que estaban ahí con nosotros. La compañera María Cristina Rugama, que dejó a sus 5 hijos, y entonces le digo, esto no es nada para mí, y bueno, a partir de ahí pues yo me comprometí más con la revolución, con mi patria, con Nicaragua, para seguir defendiendo, porque lo que ellos dejaron, yo decía, se tiene que ver en algún momento. Y ahora con esta nueva etapa de la revolución, aquí lo estamos viviendo. ¿A quién están ellos en cada paso que doy? Yo son 7 pasos más por ellos, por sus hijos, por todo lo que recientemente acaban de inaugurar una clínica en Bonanza que lleva el nombre de María Cristina Rugama, que para mí es grande, pues todo eso. Es la salud, es la educación, es esos niños con su merienda cuando me tocaba trabajar en el territorio y ver esos niños con su juguete, pues para mí eso me llena y siempre me trastoca porque ellos decían, y lo dijeron el 19 de julio de 1982, si alguien queda vivo de nosotros,
tendría que contar la historia nuestra que queremos una paz, queremos construir, y aquí pues con Estaño estamos construyendo esa paz, y eso es lo que nos llena. Esa es mi historia que cargo con mis 7 compañeros y con todos los héroes y con todo lo que hemos pasado, con todos los compañeros que han dado su vida a lo largo de cada etapa de la revolución. Y gracias por preguntar pues sobre Y eso fue el 82. 1982. Así que ahora es 40 años. 40 años. Sí, El 25. sí. And it was like by bullet wound that everybody else was killed. ¿Mataron con balazos a sus compañeros? Sí, con balazos y con una metralleta que tenían arriba del cerro y nosotros abajo. Entonces estábamos totalmente indefensos a poder, teníamos besetas nosotros, pequeñas armas contra ellos, pues, y estábamos en indefensión totalmente.